Dios les bendiga, mis hermanos en Cristo. Le damos gracias a Dios por permitirnos ver un día más de vida, de oportunidades, de poder darle las gracias a Él, porque aunque no merecemos nada en absoluto, aún así el Señor en su misericordia derrama sus bendiciones sobre nuestras vidas, aleluya, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, amén. En el día de hoy estamos representando la Sociedad de Damas y a mí se me ha dado el privilegio de traer la palabra de esta noche. Aleluya. Gracias al Señor. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias o que escuchen atentamente en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 32. Vamos a buscarlo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos. Padre Santo, Padre amado, te damos gracias porque tú, Señor, sabes todas las cosas buenas y malas. Gracias porque podemos humillarnos todos los días y pedirte perdón. Y tu gran amor por nosotros nos las concede. Aleluya. Te pido, mi Dios, que tú me guíes a través de tu Santo Espíritu para que las palabras que fluyan de mi boca sean para edificación a mi vida y a las vidas de mis hermanos en Cristo. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Le he puesto por tema a esta prédica: el perdón sanará tu llaga. Y usted tal vez se preguntará: llaga, pero ¿por qué llaga? Yo voy a comenzar por dando la definición de la palabra llaga y también de la palabra perdón. Para la primera palabra, que es llaga, encontré dos definiciones. Y dice la primera: lesión o herida abierta de la piel con pérdida de sustancias de tejido orgánico. La segunda dice: pena o daño moral que se siente por una desgracia. Y para la definición de perdón encontré lo siguiente: el perdón es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse. Era una definición más larga, pero yo la tuve que acortar. Y aunque la palabra perdón parezca sencilla, digamos, pero tiene un valor mucho más grande, porque el perdón es capaz de restaurar, de limpiar y aún de sanar heridas. En este caso, las llagas vendrían a ser heridas espirituales que se forman cuando no queremos perdonar. De la Biblia yo escogí dos personajes, uno que se encuentra en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo. El personaje que encontré del Antiguo Testamento es el rey David. Y el rey David es un personaje muy conocido, tuvo un trayecto muy especial de cómo llegó a ser rey, pero hoy me quiero enfocar en un aspecto específico. El rey David había cometido un pecado muy grave. Él dejó que sus pasiones carnales se apoderaran de él. Cuando, abusando de su poder, él le quitó la esposa, Betsabé, a un oficial de su ejército, quien se llamaba Urías, el hitita o el eteo. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero creo que me entienden. Y para tratar de que este pecado no se
no se saliera de sitio, él lo que hizo fue que envió a Urías a la guerra a morir. Así que el rey David había maquinado todo esto con tal de que él obtuviera lo que él desearía. Pero ¿qué pasa después? El precio que tuvo que pagar el rey David a causa del asesinato y adulterio fue un precio muy alto. Él básicamente pasó el resto de su vida lamentándose. Hay muchos salmos que el rey David escribió expresando su tormento y suplicando perdón, porque su reino, después de que todo esto había sucedido, comenzó a desintegrarse. Yo escogí un salmo de ejemplo. Si vamos al Salmo 51, voy a leer los primeros 3 versos y dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Todo ese salmo, todo el Salmo 51, era David pidiendo perdón, que el Señor lo renueve, que lo despojara de sus rebeliones, de todos sus pecados. Pero ¿sabe qué, hermanos? Primeramente voy a leer aquí en otro salmo, que es el Salmo 86, y voy a leer versos 12 y 13, que dicen: Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma del hoyo profundo. Entendemos que el hoyo profundo es el infierno, porque entendemos que el adulterio y el asesinato son 2 pecados bien grandes, y la paga del pecado es muerte, claro. Y lo que yo me encuentro tan interesante es que a pesar de todo, el rey David pudo ir a la fuente del perdón, quien es nuestro Señor Jesucristo. Y él pudo obtener el perdón porque lo buscó. Si buscamos en el libro de Juan, capítulo 6, verso 37, dice así: El que a mí viene, no le echo fuera. Aleluya. Dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Qué bonito es saber que nuestro Señor nunca nos rechaza. Solo recordemos que el Señor, aunque Él sea misericordioso, pero Él también no va a dejar que tú te salgas con la tuya, porque para cualquier acción que tomemos, cualquier decisión que tomemos en nuestro día a día, siempre van a haber consecuencias, y eso es lo que nosotros debemos de entender. Siempre tenemos que llegar y humillarnos ante el Señor, porque a veces ni nos damos cuenta cuando cometemos algo que no le agrada al Señor, y Él se entristece. Él quiere que tú reconozcas tu error. Ahora bien, el otro personaje que, teniendo la oportunidad de ser perdonado de una manera más fácil, por decirlo así, decidió no buscarlo. Y este personaje es Judas Iscariote, el discípulo quien entregó a Jesús en manos de escarnecedores. Judas Iscariote, siendo un discípulo de Jesús,
Él caminó con Jesús, comía junto con Jesús, tenía una relación bien cercana con Él y vamos a decir bien personal. Y todos los discípulos tenían básicamente las respuestas a sus preguntas al andar con Jesús. Incluso, si vamos al libro de Mateo, capítulo 18, verso 21 y 22, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús lo que quería implicar acá era que un sinnúmero de veces puedes perdonar a tu hermano o a tu hermana. Judas Iscariote tuvo que haber escuchado estas palabras. Y él sabía que Jesús era misericordioso y que él no le iba a negar el perdón. Dice el libro de Mateo, capítulo 12, verso 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Así que no hay excusa alguna para decir que por tan grande que sea el delito, que el Señor no nos pueda perdonar. Solo la blasfemia, claro, la blasfemia contra el Espíritu Santo es totalmente inaceptable. Pero ¿qué pasa? Que Judas prefirió tomar su propia decisión. Si leemos en Mateo, capítulo 27, versos 3 al 5, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Hermanos y hermanas, nunca pensemos que en la vida no hay solución a nuestros problemas, especialmente cuando se trata de perdonar a alguien. Si usted piensa que se le hace un poco imposible perdonar, ore. Pídale a Dios que le dé sabiduría, que le dé paz, y que si hay una raíz de amargura contra un hermano o una hermana, quien sea, que el Señor remueva dentro de nuestros corazones cualquier cosa que no pertenezca. Que no se crean, no se vayan a crear llagas en nuestro ser, sino que podamos atravesar esas barreras. Porque no podemos tener una relación cercana con Cristo si nuestros corazones están sucios por dentro. Recuerde que nuestro Señor Jesús nos perdonó en aquella cruz. Mientras lo sacrificaban, Él pensaba en usted y en mí. Y Él no lo hizo para hacer acepción de persona, pensar de que solamente la salvación se la iban a ganar un grupo específico, sino que Él sacrificó su vida para la humanidad entera. Si Jesús fue capaz de hacerlo, de perdonarnos, también nosotros podemos perdonar. Mis hermanos en Cristo, esta ha sido la palabra que el Señor me ha dado. Yo sé que ha sido corta, pero es un tema muy profundo. Yo le pudiera añadir mucho más, pero yo creo que lo más importante es que captemos que el perdón
puede sanar heridas, puede sanar esas llagas que si se llegan a crear, son un problema muy grande. Pero no pensemos como Judas Iscariote que lo vamos a tirar la toalla, como dicen por ahí. No, nosotros tenemos la respuesta, la solución a nuestros problemas, quien es nuestro Señor Jesús. Yo espero que podamos retener esta enseñanza y meditar en ella todos los días. Que Dios les bendiga, mis hermanos.